Para el mes de agosto. Bueno, entonces, ¡ay, ya! Sí. Y mi hermano se encontró algo en el baño de arriba. Yo lo tengo. Entonces, pues usted me tiene que decir qué fue lo que se le perdió. Si acierta, se lo entrego. Si no, quedan las arcas de Dios. Amén. Dios los bendiga. Esta mañana. Una Biblia con 3 libros. Se me perdió. Dios les bendiga. Los niños van a pasar aquí al frente. Vamos a orar por ellos rápidamente. No sé, pastor, se le ha perdido. Seguro. Ni cuenta se vea. La iglesia extiende sus manos hacia ellos. Vamos a bendecirlos. Amén. 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 Padre, te damos gracias por estos hermosos bebés, por estos niños, Señor. Como tu palabra nos lo enseña, dice la Escritura que debemos ser como ellos para poder, Señor, entrar a tu reino. Y te pido, Dios, que les bendigas en la actividad que tienen hoy, Señor. Guárdales, líbrales, Señor. Padre, que seas tú hablándoles, que seas tú con ellos, Señor. Los bendecimos en esta mañana y los ponemos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y ya ángeles, Señor, con ellos. Gracias. Amén. Amén. Vamos. Valeria. Valeria. Amén. Quiero que ahora se concentren, que no dejen que nada lo distraiga, que no dejen que nada interfiera en lo que Dios quiere hablar en esta mañana. Amén. Amén, amén. Hoy es una buena mañana. Amén, así es. Es una buena mañana. ¿Cuántos lo creen así? Amén. ¿Sabe? Hace muchos años atrás, muchos años, no le voy a decir cuántos, pero bastantes años, en la casa de mi abuela, en el barrio Restrepo, jugaba con mis primas al culto. Jugábamos y ellas se sentaban en la escalera con mis hermanos y yo iba hacia el frente, sin saber ni siquiera ni imaginar que eso que aparentemente era un juego que estábamos haciendo, Dios lo estaba diseñando para mi vida, para mi futuro. Y hoy no estamos jugando a culto, no estamos jugando a la iglesia, sino que le estamos creyendo a lo que Dios nos ha dicho. Amén. Amén. Estamos creyendo a lo que Dios ha hablado. Estamos aprendiendo a ser fieles en lo poco. Estamos aprendiendo a caminar como Dios nos ha guiado a caminar. Y el mensaje de hoy precisamente habla sobre muchas cosas que en la vida pasan, que de pronto no se ven muy bien, que de pronto no se ven así como que algo está haciendo Dios en mí, pero Dios está trabajando. Amén. No se distraiga, no deje que los niños lo distraigan, ya van a salir. Y vamos a orarle al Señor para que Él sea implantando esta palabra en el corazón. Y lo que yo le decía alguna vez, que todo corazón de piedra se convierte en corazón de carne. Amén. Ese es el mayor milagro. Más que crezca una mano, más que aparezca un riñón, más que se levante un paralítico, es que un corazón de piedra se transforme en un corazón de carne. Y la palabra quede ahí sembrada en el corazón y haga efecto. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra que hoy has puesto en mi boca. Sé que viene del cielo, sé que viene de tu corazón y tú la tienes para este lugar, Señor. La tienes, Señor, para bendecirnos y para salir de este lugar aquí, Señor, edificados, para salir, Señor, confiados, con fe, creyendo que tú tienes el control de todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Llamé el mensaje: no todo lo que empieza mal termina mal, pero no todo lo que empieza bien termina bien.
Y me basé en una palabra que fue de las primeras predicaciones que el Señor me dio hace muchos años. Y hablé de 3 personajes. Y hoy quiero mencionárselos rápidamente, porque esto no salió de porque sí, sino que sencillamente al leer la historia de estos personajes, me doy cuenta que Dios siempre tiene un propósito bueno, pero que por nosotros, por nuestras actitudes, muchas veces no todo va a salir como Dios puso. Ahora, hay un propósito que Dios va a cumplir conmigo y Él lo va a hacer. Y como lo decía, Él lo va a hacer a las buenas o a las malas, pero lo va a hacer. Pero el final de los días de nosotros, ¿cómo van a ser escritos si se escribieran en un libro, como tal vez se escribió de David? Y murió David lleno de días, lleno de riqueza, lleno de gloria. Así también se escribió de muchos patriarcas. Y dice, y fue sepultado con sus padres, y etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿qué van a hablar de nosotros, Samuel? ¿Y cómo vivió? ¿Cómo fue esa muerte? Sí, se cumplió el propósito tal vez, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? ¿A qué costo? Hay gente que se convirtió al Señor porque pasó por un duelo muy fuerte, y ese sufrimiento, ese dolor, lo acercó a Dios, una quiebra, una pérdida, en fin, tantas cosas. Génesis capítulo 50 nos narra el final, porque quiero ir un poquito de atrás hacia adelante en estas historias. Génesis 50 nos narra la historia de un hombre que hablamos hace 8 días, que me gusta, Dios me ha estado hablando mucho sobre él, que es José. Miren lo que dice Génesis capítulo 50, versículo 15. Habla de la muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: mire esto. ¿Qué hicieron sus hermanos? ¿Recuerda el sueño que tuvo José cuando era un adolescente? Dice, aquí se está cumpliendo. Dice, ¿y sus hermanos qué hicieron? Se postraron delante de él. ¿Qué versículo voy? Y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió a José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Vivió José 110 años. Y vio José los hijos de ¿quién? De Efraín. ¿Hasta cuál? Hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Me gusta el final de José, porque note que si vamos la historia hacia atrás, esta historia es de las que no empezaron bien. Pero ¿cómo terminó? Bien. Más adelante voy a hablar ya un poquito más específicamente sobre cada historia. Ahora quiero que vaya conmigo a otro personaje que también tiene un final parecido y se llama Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 22. Mire lo que dice la palabra. Mi Dios envió su ángel. Ahora estoy narrándole cuando Daniel fue lanzado ¿a dónde? Al foso. Y dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso
y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio, ¿de dónde? De mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa. Daniel tiene una historia parecida a la de José. No empezó tan mal. Este queda en el intermedio. Lo puse ahí, no lo puse en el título, pero más adelante se va a dar cuenta. Daniel es el que empezó bien porque él era un príncipe, pero en el transcurrir de su vida viene una tragedia para él. Pero él no se queda en la tragedia, sino que sale en victoria. Y usted puede leer conmigo que dice que Daniel fue ¿qué? Próspero en todo este tiempo. En el reinado de Darío. En el reinado. O sea, fue un muchacho que ya aquí era un hombre que pudo pasar la adversidad y pudo salir adelante. Ahora mire este otro, Jueces capítulo 16. Usted ya sabe aquí de quién le voy a hablar. Mire, Jueces 16, versículo 28. Jueces 16, 28 dice: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una, su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron. Y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Sansón empieza bien. Cuando vamos a leerlo ahorita, cómo es su nacimiento, cómo empieza súper bien, pero cómo termina, no terminó como quisiéramos que terminara la historia. Ahora, trayéndolo a estos tiempos, hoy después de tanto tiempo nos damos cuenta que tal vez a nosotros las cosas no nos marchan como soñamos que nos marcharan. Los planes que teníamos no se nos han dado de acuerdo a lo que hemos hecho, lo que hemos estudiado, por lo que nos hemos preparado. Vemos que soñamos y tenemos grandes sueños, pero hasta el día de hoy tal vez no se han cumplido. Y por el contrario, como que se ponen más lejos y se ponen más lejos. Y por eso les leí estas tres historias. Porque sabe una cosa, José tuvo que pasar años, lo veíamos hace 8 días, más de 13 años para poder ver que el sueño que tuvo cuando era un muchacho se hiciera realidad. Lo tuvo que vivir David cuando fue ungido como rey. Tuvo que pasar años para que un día fuera entregado a él la nación de Israel. Y si miramos en Daniel, tuvieron que pasar años para que Daniel fuera el hombre que fue.
Y si seguimos mirando en la palabra, nos damos cuenta que casi todos los hombres de la Biblia tuvieron que pasar años para que las cosas sigan. Ahora, usted puede decir, entonces me toca pasar años a mí y el Señor me ha dado esta revelación esta mañana. ¿Sabe? No sé cuántos días llevas en tu situación, no sé cuántos años llevas en tu situación, tal vez semanas o tal vez ni siquiera has empezado una situación difícil y todas las cosas te están marchando bien, pero hoy Dios me decía, bueno, a mí me gusta y hago y doy como quiero. Mateo capítulo 20, me gustó esto, porque yo te digo una cosa de parte de Dios en esta mañana. Los tiempos se van a acelerar. Amén. Para tu bendición. Amén. Los tiempos se van a hacer cortos para lo que Dios tiene para ti. Amén. No, ese amén está muy triste. Amén. Estamos como una noche más con las ranas. No, mañana, Señor, bendíceme mañana. Esta noche yo quiero dormir con las ranas. No. Quiero oler a rana. Quiero sopa sabor a rana. No. Faraón le dice, Moisés le dice a Faraón, ¿cuándo oro por ti? Y él le dice, mañana. Así son los amenes que a veces sacamos. Porque Dios dice, hoy voy a acelerar tus tiempos. Hoy te voy a llevar a otro nivel. Hoy te voy a llevar a otro punto. Pero tú dices, lo creo, amén. Hay lugares, veo muchas predicaciones de muchos pastores. Tampoco, soy muy equilibrado. Tampoco soy de los que usted se salte y póngase a saltar y a gritar. Tampoco. Aunque si lo siente, hágalo, no me molesta. Pero como que debemos aprender a activar la palabra de Dios. Amén. Y ahorita le voy a dar un ejemplo de eso. No hace parte del mensaje, pero Dios me dijo que lo metiera. Mateo capítulo 20 dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los 2 obreros, en un denario al día les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Y les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Sabe qué me gusta de esto? Si usted lee aquí, dice que estos postreros han trabajado ¿una qué? ¿Cuánto han trabajado los postreros? ¿Y cuánto recibieron? Lo mismo que los que trabajaron todo el día, porque eso fue lo que él acordó. Y ahora se lo traigo a estos tiempos. Hay gente que ha sufrido años. A José le tocó 13 años. A Moisés le tocó 40 en un lado, 40 en otro. O sea, ellos pasaron eso. Pero para ti puede ser el pago en una semana, en un día, en no sé cuánto sea el tiempo. Pero según la palabra, yo estoy entendiendo aquí que si Dios quiere hacerlo ya, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer hoy. ¿Dónde está el tema? El tema es en fe. Leí algo en el Facebook esta semana. Alguien escribió y dijo algo parecido, me intenté acordar, que los líderes eran los responsables de traer la presencia de Dios. Y sabe que no me gustó. O sea, no es que no me haya gustado, no estuve de acuerdo con él, porque entendía
que los líderes no son los responsables de traer la presencia de Dios. ¿Sabe qué trae la presencia de Dios? Tu fe trae la presencia de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradarlo a Él. Así que, y voy a contarle un testimonio. Y esta es la parte que se sale del mensaje. Escuché una predicación. Se llama Golpea tu tierra. Escúchela, mírela. Lo voy a bendecir, no la voy a dar aquí completa. Y este pastor cuenta un testimonio que yo le voy a contar esta mañana. Y me gustó porque es en un pueblito por allá en Rusia, donde había un pastor con su iglesia, y su iglesia era una iglesia donde asistían 6 viejitos. El más joven, con 90 años, se imaginará el resto. Y este pastor trabajaba y los viejitos oraban, y un día le dicen los viejitos: pastor, necesitamos orar, necesitamos un sitio más grande. Y él les dijo: pero ¿cómo así? Sí, era un sitio como para 100 personas. Digo, ustedes aquí pueden correr, brincar, saltar, tenemos espacio suficiente para ustedes. Son 6, conmigo 7. Así que, ¿qué les preocupa? No, pastor, necesitamos un sitio más grande. Y él empezó a preocuparse y dijo: se me están volviendo locos estos viejitos. ¿Qué voy a hacer? Y habla con un amigo pastor y le dice: me está pasando esto, ¿qué hago? No, tienes que persuadirlos que dejen esa locura. Habla con cada uno personalmente y ve y dile ¿qué les está pasando por la cabeza? Son 6 y tienen un espacio como para 200, 300 personas. ¿Qué les está...? O sea, un espacio más grande. Habla con ellos y se va para el primero y empieza a mirar, empieza a verlo de lejos y empieza a darse cuenta que él está con unas piedras y las está puliendo. Y les está puliendo, le está dando forma, y estuvo detallándolo bastante tiempo, y el viejito se reía y hacía su piedra y la ponía con mucho amor donde habían otras piedras. Y entra el pastor y le dice: mi hermano, ¿cómo está? ¿Qué está haciendo? Lo veo que estoy tallando estas piedras porque van a ser el altar para nuestra iglesia, para la iglesia. Llevo 3 años moldeando estas piedras porque estas piedras van a formar el altar de nuestra iglesia. ¿Cómo le dice el pastor? Y yo vengo a decirle que se saque esa idea de la cabeza. Pues no pudo decir. Se fue al otro y así pasó por los 6, pero no pudo hablar con ellos. Para hacerlo breve, el asunto es que van y le dicen nuevamente al pastor: pastor, necesitamos una iglesia más grande. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Listo, ya digo, vamos a hacerlo. No, vamos a orar, vamos a creerle a Dios. Dios va a hacer algo. Y un viejito va caminando por este pueblo y se da cuenta que están vendiendo un lugar como para 3,000 personas. Y el viejito se para y dice: este es el lugar. Y se va para donde el pastor y le dice: pastor, encontré el lugar. Muestre cuál es, vamos. Pero mi hermano, ¿qué le está pasando? 3,000 gentes acá, como le dicen ellos, 3,000 personas. ¿Cuánto valdrá eso? Vamos a hablar con el dueño, pastor. Se habla, entra en cita con el dueño y le dice: sí, lo estoy vendiendo hace muchos años atrás, hace muchos años. Y le dice el que vendía: vale $500,000, $500,000. Un mundo de plata para el mundo. Hoy es mucha, en aquella era mucha más. Y entonces el pastor dice, y sudaba el pastor, porque decía: ¿cómo vamos a pagar esto? Entonces dice: vamos a reunirnos con nuestros ancianos, la congregación entera, a ver qué decisión tomamos. Y se reúnen, van con el dueño y dice: bueno, vamos a comprarle el lugar, pastor, señor, vamos a comprárselo. Y entonces el pastor quiere una luz. Entonces dice el dueño: bueno, vamos a hacer algo, se los voy a vender y ustedes van a ir pagándomelo poco a poco. Ya se abrió una luz. Y un viejito se levanta y dice: no, lo vamos a pagar cash, de contado. Y el pastor quería matar al viejito.
ya les estoy caminando en esta locura, tenemos una luz en medio de esto y ahora este sale que lo vamos a pagar. ¿De dónde? En aquel momento llega uno de ellos con los que se había criado. Estos viejitos eran de una generación de muchos años atrás, se criaron. Uno de ellos se fue a los Estados Unidos, trabajó toda la vida y el Señor le avisa y le dice: ya te vas a ir conmigo. Y él dice: Señor, déjame volver a mi tierra. Él vuelve a la tierra, se encuentra con los viejitos. O sea, gloria a Dios, porque ya no eran 6 viejitos, eran 7 viejitos en la congregación. Cuando yo escuchaba este testimonio decía: Dios, gracias, porque estás hablándome, porque somos más de 7 viejitos. Y entonces el 7º viejito llega, se empieza a congregar, feliz, y dice: bueno, mira, vamos a hacer esto, tenemos eso, amén, viejito. Y llega el momento de la plata. Entonces empiezan todos los viejitos a sacar todo lo que tenían, sus ahorros. Uno sacó una bolsita y ahí tenía todo lo que él tenía, y así hicieron todos, pero eso no llegaba a nada. Y el 7º viejito que llegó y dice: bueno, yo veo que ustedes lo han dado todo, pues yo tengo que hacer lo mismo. Llegó con un maletín que no habían detallado. Cuando abrieron el maletín, se empezaron a dar cuenta que el viejito llevaba, y empezaron a contar, les toman eso cuántas horas contando, pero había más de $500,000 y les sobró un poquito. O sea, compraron el sitio. O sea, viejitos de fe. Por eso no estaba de acuerdo con eso que leí, porque no es el líder quien trae la presencia, es la fe la que trae la presencia, es la fe la que trae lo sobrenatural. Esto es un cuento de hadas, una historia, una fábula, pero el pastor lo cuenta como testimonio y yo le creo. Amén. Yo lo escuché de un pastor que supo. Se lo estoy contando y le estoy dando el nombre de la predicación para que la vea. Y entonces tenían que pedir un permiso para hacer su culto. Se fueron al alcalde, y el alcalde era un tipo ogro, ateo, de todo. Y él les dice: bueno, les voy a dar el permiso. Hacen el tema y le dice uno de los viejitos: pero señor alcalde, queremos que usted vaya al culto. Bueno, voy a ir. Y el tipo está en la primera fila. El pastor les dice: bueno, les tengo una buena noticia, he invitado a muchas personas a que vayan, porque de 3,000 personas eran 6, he invitado como 300, 400, no sé cuántas. Y le dice un viejito: pastor, yo le tengo otra noticia, ya invitamos al pueblo entero. Los 7 viejitos se fueron por todo el pueblo, invitaron a todo. El asunto es que llegó el culto, se llenó el lugar. Amén. Y estaba el alcalde ahí en primera fila. El mover de Dios cayó sobrenaturalmente, se movía la gloria. Un viejito se le sentó en las piernas al alcalde. Y es que el pastor apenas hacía: Dios mío, y por allá le ministró el viejito. Se acabó el culto y el pastor le dice al alcalde: señor alcalde, no siempre es así. Por favor, perdóneme, ¿qué? No, pues es que el viejito sentado, sí, se me sentó en las piernas. Pero ¿saben? Eso que pasó, quiero vivirlo todo el tiempo. Amén. Dios se movió sobrenaturalmente e hizo cosas maravillosas en ese culto. Y ahí seguiría el testimonio. Pero como esa no es la predicación y no he empezado a predicar, no sé qué va a hacer Dios. Que detenga así como Josué el sol. Fue así, bueno, usted ya sabe. Así que no mire más el reloj. Amén. Mira la palabra que el Señor le dio a este pastor, por la cual escuché este testimonio. No la había leído, me gustó y quiero en 5 minutos decírsela, porque es poderosa lo que Dios quiere hablar acá. Cuando en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, en el versículo 14, habla de la profecía final y la muerte de Eliseo. Y escuche bien esto, mire: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. ¿Y cómo estaba? ¿Cómo estaba? Llorando. Y llorando delante de él dijo: Padre mío,
carro de Israel y su gente de a caballo. Y como no le voy a predicar esto y usted la va a escuchar, viene un hombre y le dice llorando: necesito que me ayudes. Y el pastor decía, y lo recibí yo: el tiempo de llorar se ha acabado. Amén. El tiempo de llorar se ha acabado. Y decía: amén, yo lo recibo esta palabra. Pero me gustó lo que pasa ahí, porque dice la palabra que él volvió a decir. Estoy leyendo el verso 18. Toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: ¿golpea qué? La tierra. ¿Golpea qué? La tierra. Y él la golpeó ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Cuántas veces? 3. Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces. Mira, me gustó esto. Porque ¿qué dice? ¿Cuántas veces golpeó la tierra? 3. ¿Y qué hizo el profeta? ¿Qué hizo? Se enojó. Dice: ¿cuántas veces la golpeaste? Mire, voy a golpear esto. Porque ese día, cuando escuché esto, el Señor se la dio a mi esposa. Esta palabra la escuchó y se la dio a mi hijo Samuel. Él no la escuchó en otro momento. Y cuando escuchamos esto, cuando yo escuché esto, yo estaba acá en la iglesia y cogía golpes la tierra. ¿Sabe por qué? Porque entendí que no solo 3 veces tengo que golpearla. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Cuántas veces vas a golpear tú la tierra? Muchas veces. ¿Cuántas veces? ¿Sabes qué pasa? Que a la primera te cansas, a la segunda te dio pena, a la tercera te sientes mal, a la cuarta, pero ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces vas a golpear la tierra? Muchas veces. Y golpea la tierra muchas veces. Y de ahí viene esta palabra, que se la voy a resumir ya, pero con toda la esencia de parte de Dios. ¿Sabe? Porque Dios está haciendo cosas grandes. Así es, amén. Nos está enseñando a ser fiel en lo poco. Cuando escuché este testimonio, 6 viejitos. Claudio Freyson, el pastor Claudio Freyson de Argentina, de un ministerio impresionante. Y él le ganó a este pastor porque él era como 7 o 10 viejitas con las que empezó. Él cuenta que eran viejitas, el otro eran viejitos. El pastor Davillo Quichos, ¿qué se dice? Sí. De Corea. Un basurero pasó. El hombre con una de las iglesias más grandes del mundo. Cuenta que empezó con 12 mujeres, 12 viejitas, a orar, a creerle a Dios cuando nadie creía, cuando nadie le apostaba. Y sabe, muchas veces la gente puede hablar lo que quieran de este lugar, pueden decir lo que se les dé la gana, pero sabe, un día Dios va a verse reflejado en lo que hay. En lo que Él ha hecho. Porque Dios no miente, déjelo fuerte. Déjelo fuerte a esto, porque Dios no miente. Porque Dios no miente. Hay cosas que se han demorado en tu vida. Hay cosas que ves que como que ya no van a llegar. Golpea la tierra. Amén. Golpea la tierra. 3 veces, mire, si este hombre hubiera golpeado la tierra, dice 5 o 6 veces, hoy no existiría Siria. No habría ese problema tan terrible que hay. Niños padeciendo. Habría sido la época atrás allá, se acabaron. Pero no nos mostrarían las imágenes tan tristes que ve uno de los sirios, de los niños, con sus caras llenas de barro, adoloridos, con sangre. Pero todo porque un hombre no creyó que golpeando la tierra iba a tener libertad. 3 veces, pues 3 veces los vas a derrotar. ¿Cuántas veces has golpeado tu tierra? Una vez y te cansaste. Hay gente que en el caminar, como Dios no le cumplió, entonces yo prefiero irme atrás. Y viendo las historias con las que empecé, veo que José, primero Sansón, como le decía, Sansón fue un hombre que empezó muy bien.
De por sí que mire lo que dice la palabra en Jueces 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer, ¿cómo era? Era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora pues no bebas ni sidra, no comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Tremendo, sobrenatural. Una mujer estéril tiene un muchacho, empieza a criarlo, empieza bien, lo empiezan a criar de acuerdo a unos principios. Pero ¿sabe qué pasó? Sansón se torció, porque fue mejor para él los deleites de la carne. Para él no fue posible negarse a ver una mujer atractiva y no seducirla para llegar a acostarse con ella. Sansón es lo que para nosotros es muchos cristianos que hoy en día sencillamente se han dejado llevar por las aparentes delicias de este mundo. Y entonces se dejaron distraer, se dejaron por este lado enfocar, y van a terminar. ¿Saben yo qué leí? Escribe acá: si Sansón no hubiera sido desobediente a su palabra, si Sansón no hubiera sido obediente a su palabra, yo le puedo decir que la historia de Sansón habría terminado diferente, y seguramente se habría escrito de Sansón: y murió Sansón lleno de días, lleno de riqueza, lleno de gloria, y juzgó a Israel seguramente más de 40 años. Pero como hizo lo que a él le pareció, su final fue ese. Ahora mira, José empezó bien en una casa bien, porque ellos no eran pobres, Jacob era un hombre próspero. Pero sabe una cosa terrible que a cualquier hombre o mujer le puede pasar: es ser aborrecido por su casa. Es que tú no te puedas, tu papá, tu mamá, tus hermanos te miren como con algo, que sientas el desprecio de la gente que tú amas. Eso lo tuvo que vivir José. Y José, aún con eso, tuvo un sueño y tuvo una promesa, y que dijo: voy a seguir. Mire, hay muchos Josés. Cuando a José ya pasó la crisis de la familia, ya pasó ese momento donde dijo: bueno, no me quieren, bueno, Dios me quiere. Él era muy espiritual. Entonces, aunque mi padre y mi madre te dejaran Jehová, entonces él se acordó de esa palabra: y aunque mis hermanos no me quieran, yo te seguiré alabando. Supongamos que eso se pasó. Y llega a casa de Potifar. Y ahí es donde de pronto, ¿saben mucho? Él se negó, usted ya conoce la historia. Pero pensaba yo, José había podido caer con esta mujer. Lo había podido hacer. Y seguramente nadie se había dado cuenta. La había hecho bien. Había tenido su amiguita. Potifar le hacía la vuelta cada vez que Potifar se iba. Y había podido mantener su vida en eso. Y tal vez nadie se había dado cuenta. Pero había uno que sí lo estaba mirando. Y si nadie se hubiera dado cuenta, si lo hubiera hecho, yo te puedo decir que el final de José seguramente no habría sido el final que estamos leyendo acá, sino que seguramente José habría sido un hombre trabajador, esforzado, como cualquier cristiano, que iba a la iglesia de vez en cuando, se congregaba de vez en cuando, pero que tenía su amiga, y que cuando quería sencillamente lo hacía. Y estoy seguro que Dios no lo habría puesto donde lo puso. Dios tendría que haber levantado a otra persona, porque Dios va a cumplir el propósito. Pero no habría sido con José, habría sido con otro. Ahora, cuando lo traigo acá, la pregunta es: hoy de pronto tú dices: nadie me ve, nadie me escucha, pero hay uno que todo lo sabe. Hay uno que todo lo ve. Y si tú sigues haciendo las cosas a tu manera, seguramente no vas a aguantar hambre, seguramente vas a trabajar, vas a sudar, vas a tener tus cosas, pero no vas a cumplir el propósito perfecto de Dios. De pronto, por misericordia te salves. Pero ¿sabes qué? Es que Dios no quiere solo eso. Él quiere más de ti. Y quiere que aquí, cuando se escriba algo, diga: y murió tal, lleno de días, lleno de riquezas y lleno de gloria. Amén.
Y no, Amén, amén. y murió tal, haciendo lo que quiso, pasó desapercibido, está solo, no tiene quien lo sepulte. Así hay mucha gente que muere. Así que José se paró al frente de la tentación y dijo: me niego a esto. No voy a doblegarme ante esto. Y no solo con eso, va a la cárcel. O sea que su situación, en lugar de ir mejorando, iba ¿a qué? Empeorando, cada vez peor. Le hacían una cosa en la cárcel, aunque todo lo que hacía prosperaba, pero estaba preso. No era la condición perfecta para un hombre. Estaba preso. Ese fue José. Pero ¿sabe? Él persistió. Y él dijo: Dios un día me dio una palabra. Dios un día me dio un sueño. Eso tiene que pasar en mi vida. Yo estoy seguro que Dios a ti te dio un sueño. Yo estoy seguro que Dios te dio una palabra. Yo sé que Dios te dio una promesa. Yo sé que en ti Dios ha puesto muchas cosas. La pregunta es: ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a hacer lo que la palabra dice que debes hacer? No un pastor, no la religión, porque nos convertimos en religiosos, nos convertimos en fariseos, somos de haz o no haz, ¿sí? Haz esto o no haz esto, eso es ser religioso. Pero cuando tú tienes relación con Dios, no es que porque no fumo, no bebo, no bailo, estoy santo, no. Eso es religión. Eso es religión. Eso es religiosidad. Cuando yo tengo presencia, cuando yo tengo intimidad con Él, yo no hago sencillamente porque no me nace. ¿Por qué no me nace? Porque no me nace. Y ya termino. Porque, como le decía hace un momento, en el caso de Daniel, Daniel empezó muy bien su vida. Era un príncipe, era un muchacho apuesto, era un muchacho importante dentro de su nación. Y cuando viene Nabucodonosor y toma la nación, dice que por favor le traiga a los príncipes, que se los traiga a él, porque quiere que les sirvan a él, porque eran muchachos estudiosos, pilos, inteligentes, conocían varios idiomas. O sea, eran muchachos que él quería para su servicio. Esto quiere decir que a Daniel, ¿qué hace? Lo apartan de su casa. Hay una tragedia, para mí es una tragedia. Porque él no lo hace con el consentimiento de, bueno, se fue y te bendecimos, hijo, y vete. Lo separaron. No sé si usted vio alguna vez una película, no la vaya a ver. Yo la vi hace muchos años, me hicieron llorar. Se llama Valiosa Promesa. Qué película más triste. Durísima. Porque son unos niños, es una familia, ella era cristiana religiosa. Y ella dijo: Dios me va a sanar, Dios me va a sanar. Pues Dios no la sanó y se murió. Dejó 4 chinitos. Y como el hombre no la llevó al médico, le dijeron que era un negligente, que él no era responsable, le quitaron los chinitos. Y empieza la historia de cada chinito, terrible. Cuando la veían, hace muchos años la vi, era triste ver la historia de estos niños. Cuando yo digo y pienso en Daniel, digo: ¿cómo tuvo que haber sufrido Daniel al ser despojado, al ser quitado de su familia? Pero sabe, en medio de la tragedia, del duelo, del dolor, de la quiebra, porque hay gente que se quiebra y se echó a la pena. O sea, la parte económica es su parte vulnerable, la vulnerable, la parte de la familia, bueno, tantas cosas que se pueden pasar. Pero el tema ¿cuál es? Es que aun cuando él pasó por este dolor, el que dice que propuso en su corazón no contaminarse. Y usted puede ver que estos 4 muchachos que proponen eso en su corazón, cada uno vive un momento difícil. Los 3 son echados al horno de fuego, ¿recuerdan? Cuando son echados allí, ¿por qué? Por no adorar, y dice: pues el Dios nos salvará, y entran y el rey se pone furioso, dice que su semblante cambió y hace calentar el horno, no sé, 3, 4 veces más, no recuerdo, pero el asunto es que dice que se paseaban ellos dentro del horno. ¿Recuerda la historia? Y que ya no eran 3, sino que se veían ¿cuántos? 4. Se veían 4. Y cuando ellos salen del horno, dice que ni siquiera su cabello les olía a chamuscado. Usted va a un asado y queda oliéndole humo todo.
Imagínense ellos dentro de un horno, no salieron oliendo. Es la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué les pasó eso? Porque propusieron en su corazón no contaminarse. La pregunta aquí, para terminar, es: ¿estás dispuesto a mantenerte fiel a Él? Él va a honrar, Dios va a honrar cada paso de obediencia que tú des a Él. Amén. Él no se queda con nada. Amén. Él no se queda con nada. Amén. Él no se queda con nada. Más adelante, no sé cuánto tiempo, no voy a mencionarlo acá, pero no sé en cuánto tiempo voy a escribir un libro. Amén. No soy escritor, pero Dios me ha llevado a hacerlo, de la historia de nosotros, el proceso de fe por el que hemos pasado, no solo en este ministerio de creerle, de avanzar en medio de la crisis, en medio de una cosa, en medio de otra, con todas las luchas, porque no ha sido solo aquí la lucha, sino a nivel familiar, interna. Y lo que pasó con, lo que está pasando con Samuel, no sé si nos esté viendo hoy, no voy a mencionarlo, como lo dije, pero lo que Dios está haciendo es tremendo. ¿Y sabe a qué se debe eso? Solo una cosa. Ni siquiera es al papá que tiene. Ni siquiera es eso. Es porque Dios está honrando Aleluya, su palabra. su fidelidad. Amén. Porque Dios está honrando que se ha guardado Amén. Así es. para Cristo. Amén. Nos lo trajo Dios 2 años y medio para formarlo, para procesarlo en Él y llevárselo otra vez. Y hemos estado hablando, nos hace falta. Pero sabemos que hay un propósito grande. Amén. Y que no es por nosotros, es por Él. Y esto es tuyo solamente. Va a ser la puerta, va a ser la puerta, porque solo Él te merece la gloria. Solo es Él que me merece. Solo es Él. Porque esto solo me enseña y me muestra que si tú crees, que si tu fe se convierte en una fe inquebrantable, una fe que todo lo puede, que todo lo soporta, una fe que dice que va más allá, lo que Dios te ha dicho, Él lo va a cumplir. Amén. Así Amén. todo el mundo diga, ya no. ¿Sabe cuántas veces le dijeron que ya no había nada que hacer? Podría describirte la cantidad de gente. ¿Sabe este último que dije? A nadie le voy a preguntar qué debo hacer con mi hijo. A nadie le voy a decir, porque todos me van a decir que haga otra cosa. Pero yo le decía al Señor, yo te creo, Dios, porque esto no es un capricho, esto es una promesa que tú un día dijiste. Esto es algo que tú prometiste, no es mío. Yo te voy a creer, yo te voy a creer. Y me puse a ayunar, me puse a orar, yo te voy a creer. Así todo se ve oscuro, yo te voy a creer, Dios. Yo te voy a creer. En menos de nada, cuando nadie lo esperaba. Eso fue un fin de semana, hace 8 días. A esta hora, él estaba acá. No sabíamos nada. Apenas ciertos detalles ahí, destellos, que nacieron el viernes. O sea, esto fue así. Por eso el Señor me dio esto de la viña. Porque Él, con quien quieras, hace las cosas. Y en el tiempo que a Él se le dé la gana. Si a José le tocó 13 años, amén por José. Pero si a ti te toca un mes, amén por ti. Porque ese es tu tiempo. Amén. Porque hoy estás escuchando esta palabra y la vas a creer. Amén. Amén. Es tu tiempo. O tú puedes decidir que sean 13 o más años. Es tu decisión. La fe. Es tu fe. Amén. Así es. Dios honra tu obediencia. Dios honra la obediencia de mis hijos. Que ellos no están obligados allá, no vayan a una fiesta, no vayan a esto, prohibido. No. Pero ellos han entendido, así como ellos aquí la iglesia. Y si 6 viejitos cambiaron una iglesia,
Aquí somos más de 6 dígitos. Amén. Así es, amén. Y sabe una cosa, ni fue la fe del pastor. Porque si hubiera sido por la fe del pastor, no pasa nada. Por eso es tu fe, es mi fe. Amén. Y cuando unimos la fe, ¡pum!, explota el gozo natural. Amén. Ponte en pie y vamos a orar. Dios les bendiga a los que nos escucharon. Bendiciones, oramos por ustedes y sé que el Señor les va a hablar y les seguirá hablando por medio de esta palabra. Bendiciones. Amén.